Buenos días, alumnos. Estamos comenzando entonces esta lección 25 ya de Metafísica, FIL 14. Les he informado ya las notas de presentación, tal como les dije en ese mensaje. Si alguna de las personas que está eximida de examen quiere, sin embargo, rendirlo, le pido que me lo diga expresamente, porque voy a programar Canvas para que solamente las personas que tienen derecho a examen van a recibir de Canvas, van a tener la posibilidad de rendirlo. Entonces tengo que programar especialmente el programa para rendirlo. Y es voluntario, si quieren darle examen lo pueden dar para mejorar su nota, o si quieren hacer una revisión global de todos los temas del semestre también. Hay una serie de utilidades, aunque imagino la mayoría de ustedes no querrá dar el examen. Lo que quería hacer en esta lección, que ya es la última del semestre, que este semestre nos ha ido volando, hemos podido ver algunas cosas, pero ustedes se dan cuenta simplemente mirando, por ejemplo, las notas y que la cantidad de temas que sencillamente no da el tema para discutir aquí y conversar. Yo quería hablar sobre los dos grandes ejemplos de propiedades esenciales que se han tratado en la discusión filosófica. Uno de ellos es un tipo de propiedad esencial que ha sido considerado como tal desde la noche de los tiempos. ¿Bien? O sea que ustedes van a encontrar que hay formulaciones en este sentido, por ejemplo, en las categorías de Aristóteles. Y eso implica toda la tradición que viene después de categorías de Aristóteles. O sea, probablemente las categorías de Aristóteles es uno de esos textos que aún en los periodos más oscuros de la Alta Edad Media, o sea, cuando estaban, qué sé yo, en Occidente Latino estábamos siendo asolados por los vikingos y los magiares, eh, la gente de cierta cultura estaba estudiando categoría. Era un texto que nunca se dejó estudiar. Y, en fin, entonces, es una tradición larguísima, ¿no? Aquella que tenemos y que sigue siendo además un tipo de corriente especialmente vivo en muchos sectores de metafísica. Hay otros grupos de gente en metafísica que ven las cosas de otra manera. Este es uno de los temas que ha quedado afuera, pero en general los filósofos que piensan en la persistencia en el tiempo como una cuestión de tener partes temporales son filósofos a los cuales la idea de la necesidad del sortal no es tan importante. Y eso es un buen número de gente hoy día. Pero hay también muy buen número de gente que mantiene esa concepción que es la concepción de la tradición filosófica. El segundo ejemplo de propiedad esencial es la necesidad de origen. Algo en lo cual uno puede encontrar algunos antecedentes anteriores, pero realmente esto se comienza a discutir en los años 70. O sea, coincide con, ustedes quieren, la transformación que provoca Kripke al hacer la distinción entre modalidad metafísica y nociones epistemológicas. Eso, con la teoría de referencia directa y con todas estas cosas, que pasa a comienzos de los años 70, también incluye como uno de sus componentes la discusión de los temas de necesidad de origen. O sea, junto con la consideración acerca de modalidad metafísica, vienen las discusiones acerca de necesidad de origen. Y estos son los dos grandes ejemplos. Por supuesto que uno podría mencionar más cosas. Y hay campos además específicos donde hay otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, hay toda un área de discusión que tiene que ver con cuál es la esencia y las condiciones de identidad de una persona, ¿no? Que para muchos filósofos no son las mismas condiciones de identidad que tendría, qué sé yo, un organismo biológico. Para otros no, pero o sea, eso tiene una connotación específica. Bueno, entonces, quiero yo que comencemos a tratar sobre este tema. No vamos a poder dedicarle más que una lección, pero por lo menos vamos a discutir algunos temas. Quiero mostrarles entonces, compartir con ustedes los apuntes a propósito de el primer ejemplo o el primer caso de propiedad esencial. Esto se ha designado en las discusiones contemporáneas como la propiedad sortal. El término sortal en español no existe. Estoy
transliterando simplemente la expresión en inglés que es sortal. ¿Ya? Ahora, sortal es una expresión que fue introducida, por lo que yo sé, inicialmente por Locke. Eso es, como ustedes saben, fines del siglo XVII. Pero lo que Locke quería designar con el sortal, o con la propiedad sortal, o el concepto sortal, etcétera, tiene que ver con algo que tiene una trayectoria mucho más antigua. Esto es, el sortal es la indicación del sort, o del tipo de cosa que es algo. O, en otras palabras, cuando nosotros indicamos el sortal de algo, lo que estamos indicando es qué tipo de cosa es algo. ¿Qué es algo que eso nos ofrece? ¿No? Por oposición a qué? Bueno, a preguntarnos cosas como ¿cómo es algo? ¿Cuánto mide? ¿En relación a qué está? Estas preguntas que yo les hago son preguntas que ya Aristóteles había, eh, había utilizado como guía para la introducción de sus categorías. Aristóteles distingue 10 categorías fundamentales. Claro, algunos textos no son 10, son menos, pero distinguen categorías fundamentales y esas categorías son categorías que son maneras de contestar esas preguntas respecto a un objeto que se nos ofrece. ¿Qué es ese objeto? ¿Cómo es ese objeto? Bueno, y cuando especifiquemos cómo es un objeto, lo que vamos a especificar son sus cualidades. Cuando nosotros especificamos cuánto mide un objeto, ¿no? Ya sea porque, en fin, es su longitud o su altura o lo que sea, lo que vamos a especificar es lo que se denomina en la tradición filosófica el accidente de cantidad, ¿no? Que no es el número directamente, sino que tiene que ver con esas dimensiones de su extensión espacial. Cuando nos preguntamos acerca de en relación a qué, o sin, estamos hablando sobre los accidentes de relación o las relaciones en qué entre estos objetos. Bueno, el qué es algo es la pregunta dirigida a la especificación de qué tipo de sustancia es un objeto. También en la categoría Aristóteles denomina esto la sustancia segunda, lo llama deutera usía, por oposición a la sustancia primera, que es la sustancia particular, o sea, el objeto particular que existe por sí mismo. Entonces, la idea es que todo objeto particular es el objeto que es. O no, es un objeto que tiene ciertas características específicas debido a que es un objeto de cierto tipo. Esto es, cae bajo una propiedad sortal. ¿Bien? Lo que nosotros llamamos propiedad sortal, ¿no? Y esa sustancia segunda para Aristóteles son los géneros y las especies. Entonces, en el caso de que sea un ser humano, es un ser humano, eso viene a ser su especie, la especie viene a ser, por decir, la caracterización más baja dentro de esta secuencia, y es un animal, ¿no? Si uno especificara más, uno diría, bueno, en fin, es un mamífero, y es un vertebrado, y es un ser viviente, y es, en fin, etc. ¿No? Hay una secuencia aquí de propiedades que especifican qué tipo de cosa es algo, ¿no? Entonces, esto es lo que, como digo, la tradición filosófica se ha denominado sustancia segunda, o si ustedes quieren, el tipo de sustancia que es algo, ¿no? Eh, y que muchos filósofos han denominado la propiedad sortal. Jonathan Love, que es un filósofo que ha seguido muy estrictamente estas ideas aristotélicas, eh, dice que sostiene que hay una propiedad universal de ser un tipo de sustancia y denomina a estas propiedades universales de ser un tipo de sustancia, que es exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí con el sortal, digamos, y que sería la sustancia segunda, la denomina como kind. Es una cuestión terminológica, ¿no? Y lo pone Jonathan Love a propiedades que especifican el tipo de accidente o de propiedad accidental que es algo, como serían, en fin, esas cosas las denomina Jonathan Love attributes. Nuevamente es una opción terminológica. Entonces la idea, cuando uno postula que hay este es un tipo de propiedad esencial, es que es esencial
a un objeto particular, el poseer una propiedad que especifica el tipo de objeto particular que algo es. Eh, y por tanto, si tenemos un ser vivo, por ejemplo, como un gato, la idea sería que es esencial para ese gato particular ser un gato, o para un ser humano ser un ser humano, o para un caballo particular ser un caballo. Los ejemplos de Aristóteles son ser un caballo y hombre. ¿Recuerdan? Entonces, en fin, Bucéfalo, el famoso caballo de Alejandro Magno, es esencialmente un caballo. Rocinante es esencialmente un caballo. Sócrates es esencialmente un ser humano, o Platón es esencialmente un ser humano. Claro, ¿y qué significa que sea esencial? ¿No? Aquí. Volvamos a las cosas que estábamos discutiendo en las lecciones anteriores. Eh, la, la, la importancia ontológica que tiene la propiedad sortal, o en fin, o el caen, o como queramos denominarlo, es que cumple una función ontológicamente determinante de las condiciones de identidad de ese objeto, tanto en el tiempo como en distintos mundos posibles. O sea, por eso también una escuela de filósofos, estas tesis las han leído en clave semántica. Hay una tradición, especialmente en Inglaterra se da esto, en el Reino Unido, hay una tradición muy amplia de este tipo de pensamiento. Entonces, desde tiempos en que ustedes encuentran cosas que dice, por ejemplo, Peter Strawson, un autor que quizá ustedes han escuchado, excelente filósofo además, eh, en un libro del 50, una época en la cual se hacía muy poca ontología. Entonces, eh, él tiene un trabajo que se llama Individuals, y que es una ontología general. Eh, pero también lo defienden filósofos como Peter Hitch, por ejemplo, eh, como David Wiggins, algo así como para nosotros entender o llegar a saber que un objeto es un gato, por ejemplo, no solamente significa decir que cabe bajo un concepto general, como sería decir que, no sé, que este es un objeto jaspeado, por ejemplo, ¿no? O que este objeto, no sé, digamos, tiene cola, o alguna cosa así, que son todas cosas verdaderas del gato. Pero hay una diferencia cualitativa entre decir que el gato es jaspeado a decir que es un gato. Porque el hecho de que sea un gato trae asociado, por decirlo así, como digo, estos filósofos lo tendrían a entender esto de manera semántica, como diciendo como que está incluido en el significado de gato los criterios de identidad de y de reidentificación del mismo gato en el tiempo. O sea, por el hecho de que esto es un gato, entonces nosotros tenemos ciertos criterios para volver a identificar al mismo gato en el tiempo. O sea, hay algo que determina que este individuo en este tiempo va a evolucionar temporalmente, siendo el mismo individuo en distintos instantes de tiempo, como el mismo gato. Y la propiedad sortal tendría esta función, ¿no? Bien, uno no quiere entrar en el tema puramente semántico, de decir efectivamente si es parte del significado de esto o no, pero la idea entonces es que la identidad de un objeto en el tiempo, bueno, es un objeto particular, eh, está regida por el tipo de cosa que es ese algo. Por tanto, si tenemos un ser humano, por ejemplo, o un gato, o, bueno, en fin, si se trata de otro tipo de cosas como, qué sé yo, una molécula de agua, la idea sería que habría ciertos criterios sortales distintos para una molécula de agua que los que existen para, no sé, para un gato. Pero la idea es que, dado que un gato es el tipo de sustancia que es, entonces la evolución temporal, o sea, el tipo de vicisitudes temporales que le van a acaecer al gato en el tiempo y bajo las cuales el gato se va a mantener siendo el mismo gato, deben satisfacer ciertas restricciones. Ahora, cosa que, por decirlo así, no son cosas que uno dice a priori, sino que son cosas que nos dice la biología, por decirlo así. Cuando uno estudia cómo se comporta fisiológicamente un gato, cómo funciona fisiológicamente un gato, cómo crece un gato, ¿de acuerdo? O sea, si uno gira, mira, aquí apareció un gato que mide 3 metros de alto. No, no, bueno, en fin, no esperamos de un gato que crezca 3 metros, digamos, ¿no? De que un gato comience a hacer fotosíntesis, digamos, que se pone verde así, y como los gatos no les pasan esas cosas, ¿de acuerdo? O sea, la evolución temporal de un gato en el tiempo
y por cierto, no está determinada por el hecho de que es un gato, pero por el hecho de que sea un gato abre un espacio de ciertas posibilidades. Hay ciertos tipos de desarrollos que no son aceptables para un gato y otros que sí son aceptables para un gato. Eh, y la esencia del gato está constituida por esa propiedad sortal que determina entonces cuál es esa evolución temporal. Insisto, no es que determine la evolución temporal, no es que por el hecho de que Misifus es un gato entonces su futuro está escrito, por decirlo así, en su naturaleza de ser gato. Pero por lo menos tiene la función siguiente, que hay cierto tipo de desarrollos que en un gato como Misifus no son aceptables, no podrían pasar, como digo, como que a Misifus le salgan alas, por ejemplo, o que Misifus lo meteríamos al agua y descubramos a nuestra sorpresa que tiene branquias, por ejemplo, o que, en fin, etcétera, ¿no? Se ponga a hacer fotosíntesis, o que el Misifus haga mitosis, por ejemplo, y se divida. No, esas cosas no les pasan a un gato. Al revés, si nos encontramos, por ejemplo, con eh, una bacteria, entonces también hay cosas que esperamos de una bacteria que son aceptables, o sea, que son permisibles en una bacteria, dado que es una bacteria, pero que no lo son en un gato. Insisto, y esto no son cosas que uno va a saber a priori, las sabemos porque nuestro mejor conocimiento del mundo, que sobre los seres vivos en la biología, nos dice eso, ¿no? Eh, que es el tipo de evolución permisible. Y lo mismo sucede cuando pensamos en la identidad de un objeto en distintos mundos posibles. Entonces, también la idea siguiente, cuando estamos considerando la existencia de un individuo como, como el gato Misifus, pero podría ocupar cualquier otro ejemplo, el gato Misifus en distintos mundos posibles. Eh, claro, el que Misifus sea esencialmente un gato impone una restricción a qué tipo de vicisitudes podrían acaecerle. Entonces, de hecho, el gato Misifus, por ejemplo, en el mundo actual, eh, es un gato que engorda mucho, qué sé yo, se dedica a comer demasiado, en fin, etcétera, tiene demasiada abundancia de comida y engorda, es un gato gordo, en fin, obeso. Eh, pero en otros mundos posibles, el gato Misifus se encuentra en circunstancias donde hay muy poca comida y es un gato flaco y enfermizo. Bueno, en, ese, esa es una posibilidad admisible para el gato Misifus, aunque de hecho él es un gato gordo, porque eh, está dentro del margen de posibilidades abiertas para un gato. O sea, un individuo, un animal, un ser vivo que es un gato, eh, parte de su desarrollo podría verse frustrado o podría verse afectado por el hecho de que haya mayor o menor abundancia de comida en su vecindad. Y por tanto, esa es una posibilidad abierta para el gato Misifus. No es una posibilidad abierta para el gato Misifus y por tanto no hay mundos posibles donde el gato Misifus sea pájaro, por ejemplo, o bacteria, o galaxia, o un coronavirus, ¿no? Algo así como esos cuentos de metamorfosis, así como que despierta el gato Misifus y dice, no, me he convertido en un coronavirus, voy a venir a infectar. Esas cosas, naturalmente, nuestra intuición es que nos parecen imposibles. Y nos parecen imposibles entre otras cosas porque tenemos enseguida de que los gatos son esencialmente gatos, aunque no usemos esa terminología. Y entonces, eh, la propiedad sortal de un objeto tiene esta función ontológica que determina sus condiciones de identidad. Insisto, no, cuando uno determina es que, en fin, ontológicamente tiene una incidencia, aunque no sea una completa determinación, pero por lo menos lo que hace es que especifique un espacio de posibilidades, limite un espacio de posibilidades de cosas que son aceptables para un gato y cosas que no, en fin, o para el tipo de entidad que sea. ¿No? Eh, no todos los filósofos son fans de las propiedades sortales. En general, la suposición de que hay propiedades sortales para la sustancia es una suposición que surge fundamentalmente en filósofos que piensan que los objetos particulares se mantienen idénticos en distintos instantes de tiempo, que es nuestra concepción de sentido común. Nosotros pensamos que, qué sé yo, que yo soy el mismo individuo que ayer cuando estaba tomando té, por ejemplo. Eh, y hay otra escuela y otro gran grupo de filósofos que la manera en que conciben la persistencia en el tiempo de un objeto particular
es que ese objeto particular es una suma de partes temporales. O sea, partes temporales significan individuos de vida muy, 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 muy corta y que después uno suma simplemente entre sí. Son numéricamente diferentes entre sí, pero lo que nosotros denominamos el mismo objeto que dura desde tal tiempo hasta tal otro es simplemente la suma de cada una de esas partes, que es, como os digo, cada una de ellas diferente numéricamente de las otras. Y claro, y si es así, entonces no hay ninguna función facultativa que deba cumplir la propiedad sortal. Porque, pues así, la identidad del mismo objeto es el hecho merológico de que es un todo que está constituido por todas estas partes. En cambio, si el objeto se mantiene idéntico en distintos tiempos, el hecho de que hay una propiedad sortal que está especificando esas condiciones de identidad en el tiempo tiene una importancia ontológica muy importante, muy grande. Por eso, claro, si ustedes ven qué actitud tiene sobre los sortales Lewis, o qué sé yo, o Sider, o Catherine Holly, o Mark Heller, o cualquier otro filósofo que defienda esta idea de partes temporales o cosas parecidas, no hay ninguna, no hay tal cosa, ¿no? O sea, en fin, los objetos que persisten en el tiempo son simplemente cortes que nosotros hacemos arbitrariamente en el continuo espacio temporal. Podríamos hacer otro, bien. Eh, o tienen que ver con que son cortes que parecen más sugeridos por la semejanza de esas partes temporales entre sí. Si uno tiene en cambio una ontología en donde los objetos persisten en el tiempo siendo idénticos, entonces las propiedades sortales sí tienen una importancia absolutamente central, ¿no? Hay un tipo de discusiones que ustedes se pueden encontrar en la literatura, que en los años 70, 80 eran muy importantes también en Inglaterra, porque es donde eso ha tenido especialmente mayor prevalencia, eh, en donde algunos filósofos, eh, siguiendo esta idea, ¿no? Pero no es que sea lo mismo que estoy diciendo ahora, pero un tipo de conexión sistemática que hacían respecto de esta idea de la propiedad sortal que determina que un objeto es esencialmente un objeto de cierto tipo, era la tesis de la relatividad de la identidad. Quien propuso esto por primera vez fue Peter Gitch. Gran filósofo por lo demás, ¿no? O sea, lean todo lo que encuentran de Peter Gitch, es espléndido, muy bueno, ¿no? Aunque en esto está equivocado, ¿no? Muy buen filósofo. Bueno, entonces Peter Gitch fue el filósofo que propuso esto por primera vez, y es la tesis siguiente, ¿no? Que toda identidad de dos objetos A y B es una identidad que vale relativamente a un tipo de sortal, ¿de acuerdo? Y dos objetos pueden ser idénticos respecto de un sortal y no ser idénticos respecto de otro sortal. Ahora, muchos otros filósofos, por una parte están de acuerdo con que la identidad de un objeto particular tiene que ver con el tipo de objeto de que se trata eso, por tanto todas las identidades tienen que ver con el sortal al cual pertenece ese objeto. Pero lo que no aceptan es que dos objetos sean idénticos por respecto a un sortal y no sean idénticos por respecto a otro, por decirlo así. Así que podemos tener dos objetos X e Y, por ejemplo, que son el mismo F, pero no son el mismo G, en donde F y G son dos propiedades sortales diferentes. ¿Qué ejemplos tenía en vista Gitch? Bueno, para Gitch esto era una manera de resolver algunos problemas filosóficos, como por ejemplo, supongan ustedes que tengo una estatua de bronce, ¿ya? Entonces, una típica consideración acerca de la estatua de bronce, esto ya está en Aristóteles el problema, es que parece que la estatua es diferente del pedazo de bronce que la constituye. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque el pedazo de bronce podría haber constituido otra cosa. Yo podría haber agarrado el mismo pedazo de bronce y haber hecho una estatua distinta, o haber, no sé, fabricado un escudo o una coraza para una hoplita en vez de hacer una estatua de Atenea, no sé. Y el mismo pedazo de bronce, además, temporalmente, hay tiempos en que existía ese mismo pedazo de bronce, pero no constituía la estatua. Y en el futuro habrá instantes de tiempo en que a lo mejor existe el pedazo de bronce y no existe la estatua. Si yo agarro la estatua de Atenea y la fundo para fabricar escudos para mis soplitas,
entonces deja de existir la estatua de Atenea, pero sigue existiendo el pedazo de bronce. ¿Okay? Ahora, esto es una cosa muy discutida. Aristóteles veía aquí que tenemos un ejemplo de una composición ilemórfica, en donde una cosa es el material que compone una sustancia y otra cosa es la forma que especifica esta sustancia, ¿no? Pero hay muchos filósofos también que esto les ha parecido un poco escandaloso, diciendo, a ver, ¿cómo es posible que sean distintas cosas? Algo que uno ve que está ocupando exactamente la misma región del espacio, que tiene las mismas propiedades físicas, porque no es que la estatua pese más, por ejemplo, tenga más masa que el pedazo de bronce que la constituye, ¿de acuerdo? Si uno se considera cuál es la forma, la figura que tiene el pedazo de bronce, la misma configuración que tiene la estatua de Atenea. Si uno piensa en cualquier propiedad física que uno vaya a atribuirle al pedazo de bronce, esa misma propiedad física se la va a atribuir a la estatua de Atenea, y sin embargo son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo es posible que sean dos cosas distintas que están ocupando la misma región del espacio, que tienen las mismas propiedades, que comparten exactamente las mismas propiedades, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que el pedazo de bronce tenga una masa de, no sé, estoy inventando, 100 kilogramos? La estatua de Atenea tiene una masa de 100 kilogramos también. Son dos cosas distintas y no pesan 200 kilogramos. Y son dos cosas distintas, ¿por qué no sumamos sus masas? Tienen la misma masa, ¿no? ¿Cómo esta cuestión de que cohabitan la misma región, que comparten propiedades, que... En fin, bueno, esto es una cosa que para un grupo de filósofos resulta escandaloso. No les extrañará a ustedes que para los que resulta esto escandaloso son los que defienden partes temporales, porque se fijan en estas cosas diciendo, no, pero que para mí es inaceptable que la misma región del espacio esté ocupada por varias cosas al mismo tiempo. Entonces, Nietzsche, cuando propone la identidad relativa, lo hace pensando que esto puede ser una manera de contestar ese tipo de problemas, diciendo, no, mira, si es súper fácil. Lo que pasa es que el pedazo de bronce es idéntico a Atenea porque son la misma estatua, pero no son distintos, no son la misma cosa porque no son el mismo pedazo de bronce, ¿cierto? En fin, o algo así, ¿no? O otro ejemplo que da Gitch, ¿no? Es alguien puede ser idéntico con el presidente de su país, por ejemplo, pero ser diferente respecto de otro cargo. Entonces uno puede decir, mira, el presidente de la República es el mismo órgano, aunque sea ocupado por distintas personas en el tiempo, pero no son la misma persona, ¿bien? Que es el mismo órgano de gobierno. Esto fue muy criticado, o sea, sigue siendo muy criticado. Pero es un tipo de discusión que ustedes encontrarán que se da en esa época. Ahora, ¿qué es lo que me interesa dejarles claro a ustedes? Que la tesis de que la propiedad sortal es esencial en un objeto no es la relatividad de la identidad, ¿no? O sea, una cosa es decir que todo objeto es esencialmente un tipo de objeto, que si X es idéntico a Y, entonces tiene que haber una propiedad F que es compartida tanto por X como por Y. Este igual, vean ustedes, puede valer entre distintos mundos posibles. Si tengo un objeto X en el mundo actual y un objeto Y en otro mundo, y son idénticos, entonces la idea es que tiene que haber una propiedad sortal que es compartida por ellos, ¿no? Y que por eso sí regula esa identidad o determina esa identidad. Pero otra cosa distinta es que esos dos objetos, por decirlo así, puedan compartir algunos sortales y otros no. Por eso decir, cuando se trata, la tesis generalmente aceptada, es que cuando se trata de propiedades sortales, son propiedades que son comunes a todos esos objetos, ¿no? Tanto no hay algo así como que le decía aquí que tenemos una propiedad F que es compartida y otra G que no. No, no, si son realmente el mismo objeto, van a compartir todos sus sortales. Todos y cada uno de ellos. Ok, entonces ha sido una breve introducción a propiedades sortales. Veamos el siguiente caso, que es el de la necesidad de origen. Esta, esta tesis, como les había indicado, es una tesis que aparece propuesta por Kripke en Naming and Necessity. Y eso, Naming and Necessity, son conferencias que se dictan en el año 71. Entonces, lo que propone Kripke, pero con
consideraciones que son de carácter más bien intuitivo es que es esencial para un ser humano cuáles son sus papás, ¿sí? Porque son parte de sus condiciones de origen. Y es esencial a un objeto físico cuál es el material del cual ha sido constituido. Ahora, estos son ejemplos de cosas que forman parte de las condiciones de origen de un objeto. Si uno va a formular esto de manera más comprensiva, deberíamos decir que las condiciones de origen de un objeto son aquellas circunstancias que especifican, bueno, cuál es ese punto de origen, que tiene que ver no solamente con el material que está constituyendo a un objeto en el primer instante de su existencia, sino que también tiene que ver con todas las propiedades intrínsecas que ese objeto posee en ese primer instante de existencia, el tiempo en que comienza a existir y la región del espacio en que comienza a existir. Es como que si tomamos cualquier objeto, la idea es que fijamos instante de tiempo por el cual comenzó a existir ese objeto, cualquiera que sea, y es como que esas condiciones quedan como congeladas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué razón uno puede sentirse inclinado a aceptar la tesis de que es esencial para un objeto todas sus condiciones de origen? Lo digo, Kripke menciona esto del quiénes son sus progenitores, por ejemplo, ¿no? Cuáles son sus antecedentes causales o el material del cual está constituido. Pero de manera general podemos verlo de esta manera, ¿no? O sea, como digo, tomamos el origen de un objeto y ¡plac!, dejamos cristalizado esas condiciones de origen que incluyen el material que lo constituye, su forma, su conjunto de propiedades intrínsecas, incluyendo el sortal, naturalmente, el tiempo, el lugar que está ocupando y sus antecedentes causales, o sea, al fin, aquello de lo cual proviene ese objeto. ¿Por qué razón uno puede aceptar esta tesis? Bueno, hay primero que nada ciertas consideraciones intuitivas. Ustedes recordarán que en algún momento, hablando de los problemas sobre identidad de objetos en distintos mundos posibles, estábamos hablando del problema de que si uno no coloca ninguna restricción acerca de las condiciones de identidad de objetos, podríamos terminar con casos en donde, no sé, digamos, ¿no? Tenemos un mundo donde hay un individuo que le dice Napoleón, que hace todo lo que hace Napoleón, pero que es idéntico a Gengis Khan. Y al mismo tiempo, en ese mismo mundo, hay un tipo que le dicen Gengis Khan, que vive en el tiempo en que vivió Gengis Khan, que hace todas las cosas que hizo Gengis Khan en el mundo actual, pero es idéntico a Napoleón, lo cual parece ridículo, ¿no? Y así con cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, si uno admite cualquier tipo de variación sin ninguna restricción, nos vamos a encontrar con eso. Entonces, la postulación de la necesidad de origen es una manera de evitar esto, porque la idea sería que, mira, cuando estamos pensando en lo que es esencial para Gengis Khan no podría haber comenzado a existir en un tiempo y en un lugar y constituido con un pedazo de materia diferente de aquellos que de hecho él tuvo. Por lo mismo, parte de esas condiciones de origen es que es un ser humano, por ejemplo. Por tanto, Gengis Khan no puede ser un pájaro. Parte de esas condiciones de origen es que Gengis Khan nació en las estepas asiáticas en el siglo XIII. Por tanto, no pudo haber nacido y haber sido concebido en Córcega a fines del siglo XVIII. Etcétera, etcétera. Ahora, si uno cristaliza esas condiciones de origen, entonces me digo, no se puede producir este swap de Napoleón con Gengis Khan de ninguna manera. Ahora, eso deja abierto, sin embargo, un montón de cosas. Porque si uno mantiene fijo el instante de origen de Napoleón, de todas maneras Napoleón, después de ese primer instante de tiempo, puede haber evolucionado de muchas maneras. Pudo haber sido, o sea, desarrollándose y en vez de haber su familia escapado a Francia desde Córcega, su familia haber escapado, no sé, digamos, ¿no?, al reino de las dos Sicilias, y Napoleón haber desarrollado una carrera como cantante de ópera en Nápoles, un lugar donde se cultivaba el bel canto en esa época. ¿Okay? Entonces, claro, Napoleón puede haber sido un cantante de ópera en el sentido de que podría haber, ¿verdad? O Gengis Khan
podría haberse convertido en un eunuco del emperador de la China. Porque no sé, cuando chico lo atraparon un grupo de chinos, lo vendió como esclavo, en fin, llegó al palacio del emperador de China y lo eunucaron, bien, etcétera. Esas cosas quedan como posibles, ¿de acuerdo? Pero tenemos algo fijo, que son las condiciones de origen. Ahora, las razones para esto que lo estoy diciendo es simplemente, bueno, es una manera en que nosotros evitamos el problema de que admitiendo variaciones de manera como irrestricta, nos vamos a encontrar con que cualquier cosa voy a poder identificarla casi como con cualquier otra, ¿no? Ahora, noten que algunos filósofos han pretendido contestar estos problemas, los problemas tipo Chisholm, de una manera distinta, ¿no? El ejemplo más característico es el de Nathan Salmon, eh, perdón, eh, que por lo demás Salmon es uno de los filósofos que es como uno de los grandes herederos de Kripke. O sea, es un filósofo que en toda su carrera, que está vivo, ¿no? En toda su carrera lo que ha hecho es que las cosas que uno encontraba en Name and Necessity como explicadas de manera como relativamente general, él, no solamente él, en fin, hay otros más que también están, pero han continuado desarrollando estas ideas y trabajándolas. Entonces, por ejemplo, tiene un montón de cosas sobre necesidad de origen de Dan Salmon, porque es continuación del trabajo teórico acerca de las cosas que había dicho Saul Kripke. O sea, ha hecho filosofía del lenguaje, pero con elementos de metafísica y epistemología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Salmon propone que una manera de también enfrentar este tema es admitir pequeñas variaciones, o sea, no ser tan estricto en decir, qué sé yo, pudo haber sido concebido Gengis Khan una millonésima de segundo más tarde de cuando fue concebido. Y claro, si uno sostiene necesidad de origen así firme, no, lo cual es contraintuitivo, ¿de acuerdo? Porque ¿qué importa una millonésima? Sí, bueno, pero uno sabe que si uno suma millonésima va a terminar con la palabra. Entonces, no puede haber sido concebido una millonésima, ¿no? Y pudo haber nacido, no sé, un metro, o sea, haber sido concebido un metro más hacia el oeste de cuando fue. No, no pudo, ¿no? Y si hubiese sido cuando comenzó a existir Gengis Khan, si hubiese sido constituido por, en vez de esta molécula, por ejemplo, de, de glucosa que lo dentro de las millones de moléculas que lo constituían, podría haber sido esta otra, aunque tiene la misma composición química, ¿cachai? Es la misma cuestión. No. Entonces, es bastante exigente la necesidad de origen. Entonces, Salmon quiere flexibilizar esto y decir, mira, en realidad uno puede admitir ese tipo de cosas. El punto es el siguiente, que lo que hace Salmon es que introduce un mecanismo por el cual no se pueden acumular las pequeñas variaciones. En los casos tipo Chisholm que vimos nosotros, en que partíamos con Gengis Khan y Napoleón y al final los cruzábamos, ¿de acuerdo? Eso se lograba porque nosotros íbamos acumulando pequeñas variaciones. Entonces, en el mundo actual, Napoleón, en fin, tiene ciertas características. El mundo 2, Napoleón, las variamos un poquitito y es relativamente parecido a Gengis Khan. Y el mundo 3, nuevamente las vamos variando. Y claro, lo que es posible respecto de W1, que es lo que sucede en W2, perdón, si algo es posible respecto de W2, que es lo que sucede en W3, por transitividad de las relaciones de accesibilidad entre mundos posibles, es también posible respecto de W1. Bueno, entonces por eso es que uno puede ir acumulando las pequeñas variaciones. Si respecto de un mundo WN es posible, porque es una pequeña variación, lo que sucede en WN más 1, como por acumulación de pequeñas variaciones el mundo WN es accesible a W1, entonces también es una posibilidad respecto a W1 lo que sucede en W en N más 1, para un N muy, muy, muy grande. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que propone Salmon? Decir, bueno, podemos nosotros dispensarnos de la transitividad de las relaciones de accesibilidad. O sea, vamos a rechazar que lo que sea
posiblemente posible sea posible. Si el mundo W2 es accesible a W3 y W3 es accesible a W1, eso no implica que W2 es accesible a W1. Y eso trae consigo, como ustedes recordarán, que vamos a tener que ocupar una lógica para las proposiciones modales que no va a ser S4, va a ser P, en fin, o alguna cosa así. Pero ya no tenemos S4 ni S5 automáticamente. Es el uso que tienen las relaciones de accesibilidad, como ustedes pueden ver. Bueno, yo, en fin, no puedo entrar a discutir esto naturalmente aquí con ustedes, porque no tenemos tiempo ni nada, digamos, ¿no? A mí no me gusta nada esta idea de estar cambiando relaciones de accesibilidad para resolver este problema. Pero es una alternativa teórica que se ha propuesto. Entonces, así como uno, por decir, una motivación que tiene para ser extremadamente estricto con las condiciones de origen es evitar esta acumulación de modificaciones, uno puede conseguir el mismo resultado cambiando la lógica, por decirlo así. O sea que en vez de imponer condiciones de origen esenciales, ¿no? extremadamente exigentes para el instante de origen, nosotros podemos lograr eso suponiendo que hay un axioma de lógica modal que lo vamos a sacar, lo vamos a rechazar, y eso consigue evitar cosas como la identificación de Napoleón y Gengis Khan. Hay otro tipo de razones que han sido aducidas. Voy a compartirles este cuadrito que está tomado del libro de Penélope Mackie. Aquí lo tengo, todo esto. Excelente libro acerca de la discusión sobre temas de necesidad de origen y cosas así. Muy buen libro. Y este cuadrito, ahora no es un cuadrito de Mackie, sino que es un cuadrito que Penélope Mackie lo reproduce de trabajos de Graham Forbes. Recuerden que yo les comenté, este tipo, un tipo que tiene un libro que se llama Metaphysics of Modality del 85 y una serie de escritos. Graham Forbes desarrolló una línea de argumentación para defender la necesidad de origen, que es bastante más que esto que le estaba diciendo antes, estas consideraciones intuitivas acerca de que, en fin, tenemos que poner un límite aquí, un límite intuitivo y colocar, en fin, condiciones de origen. Entonces, el argumento de Graham Forbes, que tiene muchos elementos parecidos a uno que no voy a alcanzar a explicar y que creo que es peor además que este, tiene que ver con lo siguiente, con que si uno supone que hay contingencia en las condiciones de origen de un objeto, nosotros podemos postular mundos en que, por decirlo así, se duplican los objetos involucrados. Y esas posibilidades de reduplicación ofrecen un problema teórico. Voy a colocarle con el ejemplo que coloca Forbes, en donde está sosteniendo que tengo un árbol, qué sé yo, creo que el ejemplo que colocaba era un haya o un olmo, no sé, pero lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, supongamos que tengo una araucaria, ¿ya? Entonces la araucaria, vamos a partir con el mundo 1, pues el mundo actual. Tengo una araucaria que crece a partir de la semilla A1, ¿bien? Ustedes lo pueden ver aquí en el cuadrito, en una región, ya, qué sé yo, está en un lugar de la cordillera de Nahuel Buta, la araucaria. Y cayó la semilla en el lugar P1, el que sea, y entonces la araucaria, que vamos a colocarle el nombre araucaria 1, por colocarle algún nombre, crece a partir de esa semilla en ese lugar. Ahora, si uno supongamos que admitimos como hipótesis para una reducción al absurdo que haya contingencia de origen, o sea que no sea esencial para esa araucaria haber crecido a partir de esa semilla, exactamente esa semilla, sino que podría haber crecido a partir de otra diferente. Vamos a suponer que hay un mundo 2, en donde la misma araucaria, vamos a la araucaria 1, crece, en vez de crecer del pehuen 1, ¿no? Crece a partir de la semilla 2, ¿ya? Que esto es lo que parece aquí como A2.
en el mismo lugar. O sea, en fin, en vez de caer, qué sé yo, la semilla en ese punto, porque por el viento, lo que sea, pues resulta que, en fin, el viento se fue a otro lado y llegó otra semilla, semilla 2, pero creció la misma araucaria. ¿Ya? Entonces, en fin, se desarrolla y tengo al final eh, un desarrollo que es el mismo desarrollo que el mundo uno. Si uno puede suponer que aquí la araucaria, qué sé yo, una araucaria en el mundo actual tiene tales ramas, digamos, y que tienen tal dimensión, y en fin, la otra es igualita, digamos, tiene las mismas ramas, la misma distribución, etcétera, 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 ¿no? El mismo ritmo de crecimiento, etcétera. Noten ustedes que esto de por sí no parece ser incompatible con que, y eso podemos colocarlo en un mundo W3, ¿de acuerdo? Que también parece perfectamente posible, que podría haber caído la semilla uno, la misma semilla que da origen, de hecho, a la Araucaria uno en el mundo actual. Podría haber caído en un lugar distinto, podría haber caído en un lugar P2. ¿Ya? Supongamos que la semilla 2 nunca produjo nada, digamos, se la comieron, no sé, en fin. La semilla uno, sin embargo, cayó en el lugar 2, el lugar P2, que no es un lugar que está sobrelapado con P1, digamos, son lugares que son disjuntos entre sí, por tanto, el que crezca una araucaria aquí no impide nada que pase algo en el lugar P1. Cae la semilla uno en el lugar 2, el lugar P2, y podría dar lugar a la misma araucaria, a la araucaria uno, ¿no? Ahora, una vez que uno admite esto, ¿no? Ven ustedes, la situación que se ha hecho es que, de hecho, la araucaria uno creció de la semilla uno en el lugar P1. Bueno, parece posible, en principio, uno está admitiendo que podría haber crecido la misma araucaria en el mismo lugar de una semilla distinta. Y también parece posible que la araucaria podría haber crecido de la misma semilla, pero en un lugar diferente, en lugar P2. ¿De acuerdo? Esas son las dos tesis que estamos admitiendo. Ahora, como al que crezca la araucaria en el lugar P1 de la semilla 2 no parece ser algo que impida o que tenga algo que haga imposible, ¿no? Es composible con el hecho de que una araucaria crezca de la semilla 1 en el lugar P2, ¿sí? Porque son dos semillas distintas, son dos lugares distintos. Podemos admitir el mundo 4, que lo tenemos aquí. El mundo 4 es un mundo en donde sucede las dos cosas al mismo tiempo. Crece una araucaria de la semilla 2 y crece también una araucaria de la semilla 1. Vamos a llamar a esas araucarias la araucaria 2 y la araucaria 3. ¿Bien? Una crece en el lugar P1, que es el mismo lugar donde había crecido la araucaria en el mundo actual, y otra crece en el lugar P2, que es el mismo lugar donde crece la araucaria que surge de la semilla 1 en el mundo 3. Claro, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Ustedes se dan cuenta que, uno, las araucarias 2 y 3 del mundo 4 son claramente distintas entre sí. Son numéricamente diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Y dado que son numéricamente diferentes entre sí, parece que tenemos un problema para suponer que son posibilidades abiertas para la araucaria en el mundo actual ser idénticas tanto a la araucaria del mundo 2 como a la araucaria del mundo 3. Ahora, ¿por qué razón sucede esto? ¿No? Primero, si nosotros suponemos que vale la identidad, o sea que, cuando digo que vale la identidad, o sea que la araucaria del mundo 1 es idéntica a la araucaria del mundo 2, y es idéntica a la araucaria, estoy diciendo que es una posibilidad para la araucaria del punto 1 lo que le sucede de acuerdo a lo que se indica en el mundo 2, y también sería una posibilidad lo que sucede en el mundo 3. Si esto fuese así, entonces el mundo 4 nos genera un problema de coherencia importante. ¿Por qué? Bueno, porque razonablemente la situación que uno tiene en el mundo 4 es que, dado como están dadas las circunstancias, no debiésemos tener ningún problema en identificar la araucaria 2 de ese mundo con la araucaria del mundo 2 y la araucaria 3 del mundo 4 con la araucaria del mundo 3, ¿de acuerdo? Porque les pasa exactamente lo mismo. Están en el mismo lugar, crecen de la misma semilla, tienen el mismo desarrollo, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, ¿por qué razón vamos a diferenciar una de ellas? Pero son distintas, ¿de acuerdo? Y la diferencia es necesaria
Perdón, si son diferentes en el mundo 4, son diferentes también en todos los mundos posibles. Por tanto, y la identidad también es necesaria. Por tanto, si yo identifico la Araucaria 2 del mundo 4 con la Araucaria del mundo 2 e identifico la Araucaria 3 del mundo 4 con la Araucaria del mundo 3 y yo luego identifico la Araucaria de 1 del mundo 1 con la Araucaria del mundo 2 y también con la Araucaria del mundo 3, dado que la identidad es transitiva, tendría que identificar la Araucaria del mundo 1 tanto con la Araucaria 2 del mundo 4 como con la Araucaria 3 del mundo 4. Y eso es absurdo, porque son diferentes, ¿cachai? Entonces sería algo así como que la Araucaria 1 sería idéntica a cosas que son diferentes entre sí, lo cual sería así como diferente de sí misma. ¿Bien? Cosa que yo sé que a los de Ruidad no les va a gustar mucho, pero en fin, pero no es coherente esa cuestión, ¿ok? O sea, si algo es que me dice la defense, en fin, pero no es coherente la cuestión, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes se dan cuenta que suponer que, que las condiciones de origen son contingentes nos llevan entonces a esta situación que es incoherente, ¿de acuerdo? Una situación donde tengo dos cosas que son distintas entre sí y tengo una tercera cosa que es idéntica a las dos. Bueno, no puede ser, digamos, ¿no? Por transitividad y simetría de la identidad, eso sencillamente no puede ser, es incoherente, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, una posibilidad es que nosotros estemos rechazando alguna de las identificaciones de las araucarias de los mundos 2 y 3 con las del mundo 4. Cosa que no parece verosímil porque no hay ninguna razón para hacer esa diferencia. Como digo, misma semilla, mismo lugar, misma configuración, etc. La otra posibilidad es que yo rechace la identificación de la araucaria del mundo 1 con la araucaria del mundo 3. Y la otra posibilidad es que yo rechace la identificación de la araucaria del mundo 1 con la araucaria del mundo 2. O sea que puedo yo rechazar esta identificación de aquí o esta identificación de aquí. Y ahí lo que tenemos es una, pues sí, opción teórica de qué cosa resulta más razonable hacer. La oposición de Forbes es que lo más razonable que uno debe hacer es rechazar la identificación de la araucaria del mundo 1 con la araucaria del mundo 2. Y con eso rechazar la contingencia de origen, ¿de acuerdo? Entiendo. Aquí hay una cosa que tenemos que mantener fija, que son las condiciones de origen. Y si la condición de origen es que este organismo biológico, que es la araucaria, surge de esta semilla, eso tenemos que mantenerlo fijo en todos los mundos posibles en que esa araucaria existe. Al revés, si uno rechazase la identificación de la araucaria en el mundo 1 con la araucaria en el mundo 3, tendríamos que darle preferencia a alguna otra cosa, como por ejemplo el rol que cumple un objeto en un mundo o algo así. Bien, no voy a entrar yo a la discusión de qué cosa parece más razonable o menos razonable, ¿no? Lo que sí que debo mostrarles a ustedes es que no es un argumento knockdown esto de ninguna manera, es una ponderación de cuál de las opciones teóricas resulta más razonable o menos razonable. No es ninguna cosa que se siga de las leyes de la lógica. Hay ciertas restricciones en este caso que lo estoy colocando que tienen que ver con las leyes que satisfacen la identidad, pero hay otras cosas que no. ¿Bien? Entonces, la justificación que se sigue de este argumento es una justificación que depende de esas premisas más lábiles, si ustedes quieran, que tienen que ver con, a ver, ¿es más razonable darle peso a las condiciones de origen o sería más razonable darle más peso a cosas como la función que cumple un objeto en un mundo posible? La función es una cosa notoriamente vaga, ¿bien? Pero y bueno, entonces quienes defienden la necesidad de origen lo que postulan es que en todos estos casos es más razonable mantener fijas las condiciones de origen. Ahora, hay que mantener fijo algo, ¿de acuerdo? O sea,
De otra manera la cuestión no funciona de ninguna manera. Algo tiene que mantenerse fijo. Eh, Bien. No, en fin, no tiene sentido seguir explicando esta cuestión ahora a esta altura, porque ya tenemos mucho más tiempo. Voy a quedar aquí y, bueno, les reitero que lamento mucho que en fin, que ya hemos podido cubrir tan pocas cosas. En parte creo que influyen las circunstancias del semestre, pero incluso cuando no pasa eso, también un semestre es desgraciadamente un tiempo muy corto para todos los temas que uno quisiera conversar. Eh, Les recuerdo que quienes quieran dar el examen me tienen que avisar de los que estén eximidos. Y bueno, y eso es. Hasta luego, alumnos.